SCATA, descubriendo lo que pasó durante el desarrollo de SCATA, hoy nos vamos a adentrar en el tema de cómo SCATA fue al Chocó, cómo SCATA descubrió el Chocó. Tenemos un invitado especialísimo que es el señor Jorge Castro, quien seguramente tiene una cantidad de anécdotas, recuerdos y vivencias que compartir con nosotros. Mario, buenas noches. Buenas noches, Carlito. ¿Cómo estás? Que estés con nosotros. Como es costumbre, estas conferencias, estas presentaciones las hace la Fundación Colombo Alemana en su afán de difundir la gesta de las inmigraciones alemanas en Colombia. Parte de eso es también difundir esa cultura que trajeron los alemanes a nuestro país. Siempre hemos incluido a la Reserva Naval dentro de estas charlas porque finalmente el sitio de Veranillo donde todo esto nació es el sitio en el cual está nuestra Escuela Naval de Suboficiales y de una forma u otra todas estas gestas son parte de la historia del bicentenario de la Armada Nacional. Así que buenas noches, Mauricio, por favor, la audiencia es tuya. Muchas gracias por hacer todo esto, preparar esta presentación. Jaime va a empezar. Ok, muy bien. Sí. Bueno, muy buenas noches a todos y nuevamente muchas gracias a la Fundación Colombo Alemana por darnos esta oportunidad para hablar específicamente sobre la SCATA y la Ruta del Pacífico. La primera parte, como siempre hemos hecho, va a ser una corta presentación donde veremos cómo fue ese desarrollo de la ruta desde Barranquilla a Buenaventura y más allá. Y la segunda parte, pues Mauricio nos ha preparado algo muy especial de una viajera que precisamente estuvo en uno de esos vuelos y escribió un libro fantástico que más tarde vamos a ver. Si me permiten, voy a empezar con esta presentación. Vamos a ver si esta vez sí nos funciona correctamente la presentación para poder pasar las diapositivas. ¿La están viendo correctamente? Sí, se ve. Sí, Jaime, buenas noches. Se está viendo perfectamente y la pantalla dividida es un logro impresionante también para verte y oírte en directo. Ah, bueno, perfecto. Gracias, Rafa. Bueno, entonces miremos lo que fue la Ruta al Pacífico. Como todos saben, pues la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos fue fundada en Barranquilla el 5 de diciembre de 1919. Para mí siempre es un honor hablar de la fundación de SCATA y hablar de Barranquilla. Fue el 21 de septiembre de 1921 cuando ya la compañía había crecido de tal forma que podía ofrecer vuelos regulares entre Barranquilla y Girardot. Esto quiere decir que desde entonces, o sea, hace 10 años, la compañía está volando sin interrupción y por eso se celebró el año pasado los 100 años de los primeros vuelos entre Barranquilla y el interior del país. Este era un mapa que entregaban los pasajeros para poder mirar todas las poblaciones a lo largo del río Magdalena entre Barranquilla, Girardot y más adelante hasta Neiva. En 1922, cuando llegó von Bauer a ser el presidente de la compañía, creó lo que se llamó la sección científica que estuvo a cargo del ingeniero diplomado Hernán Kuhl. La idea era no solamente crear toda la organización del correo aéreo, sino también buscar rutas nuevas para operar en el país. Obviamente que esas rutas tenían que ser escogidas por la disponibilidad de sitios y de ríos, teniendo en cuenta que teníamos solamente aviones hidroaviones sobreflotadores para operar sobre el río Magdalena y otros ríos como veremos a continuación. Fue así como la sección científica
inicia la exploración de rutas al Chocó. El 5 de agosto de 1923 se llevó a cabo el primer vuelo entre Barranquilla, Cartagena y Quibdó, Itzmina, Andagoya y Condoto. Pero entonces vamos a ver por qué la importancia de esas poblaciones en el Chocó. Solo hasta el 23 de abril de 1929, unos años después, hubo el primer vuelo regular entre Barranquilla y Buenaventura. Vuelo regular quiere decir que era 2 veces a la semana en itinerario fijo para llevar correo y pasajeros. Aquí vemos una etiqueta de equipaje que se usaba en ese momento y también una etiqueta donde aparece perfectamente que el avión iba desde Barranquilla hasta Buenaventura. La primera escala que se escogió fue la ciudad de Sautatá en el Chocó. Pero uno se pregunta por qué Sautatá, siendo un pueblo tan pequeño, en el río Atrato se escogió como escala en esa primera ruta. Pues la razón era muy simple. Resulta que allí estaba el complejo agroindustrial más grande de Colombia en ese momento. Entre 1923 y 1941 existía el ingenio azucarero Sautatá, de propiedad de los hermanos Abuchar. Era nada menos 5.000 hectáreas de caña de azúcar que era procesada y sacada por el río, pero entonces eso ya daba una impresión de la importancia económica de esa escala. Hoy en día Sautatá es un pueblo muy pequeño, pero ahí se entra a lo que es hoy en día el llamado Parque Nacional de los Catíos, que era exactamente esas 5.000 hectáreas que pertenecían al ingenio azucarero Sautatá. Obviamente, la escala siguiente era la ciudad de Quibdó. Como ustedes ven, era una ciudad muy pequeña. Ahí se ve el río Atrato, pero obviamente era la capital de la intendencia del Chocó, como se llamaba administrativamente en ese momento. Aquí vemos una foto un poquito, bastante malita, digamos, pero es el avión Atlántico en el río Atrato, tomada en Quibdó. Otra de las escalas en esa ruta era la ciudad de Itzmina en el Chocó. Pero miremos un poquito detalladamente el mapa que tengo a mano izquierda de la pantalla. Ahí vemos al río San Juan, vemos el río Condoto, vemos el río Iró y las poblaciones de Itzmina y Andagoya. Resulta que en ese momento estaba en pleno auge lo que era la concesión minera de la Chocó Pacifico Mining Company. Ellos tenían una concesión para la explotación de oro y platino en esos ríos. Yo no quiero pensar pues en el daño ecológico en ese momento sin ningún control, pero ahí estuvieron la Chocó Pacífico durante muchos años, una compañía norteamericana. Entonces la SCATA buscó esa posibilidad de hacer una escala en esas poblaciones precisamente para llevar valores. Era la primera vez que se llevaban valores por avión y traer pasajeros y técnicos desde la costa atlántica al interior del Chocó para trabajar en esas minas. Entonces eran Itzmina, Andagoya y también la ciudad de Condoto. Miremos, por ejemplo, la inmensidad de las instalaciones de la compañía en Andagoya. Aquí vemos todo el campamento y una foto aérea bastante interesante de la colección de SCATA. Y de Condoto, otra población sobre el río Condoto, donde también existía explotación de oro y platino. Más adelante, en el año 28, se firmó el primer contrato de SCATA con el gobierno del Ecuador, el 2 de julio de 1928, con el presidente provisional Isidro Ayora, para ampliar la ruta, ya no solamente del Chocó y Buenaventura, sino para llegar hasta las costas del Ecuador y llegar finalmente hasta
Guayaquil. Fue la primera vez que se creó un contrato de transporte aéreo entre dos países latinoamericanos, y también se le autorizó al SCATA en ese momento, como vemos aquí, lo que se llama el cabotaje, o sea, el transporte aéreo de pasajeros y correo, también a nivel doméstico. O sea, la ruta iba por Buenaventura, Guapi, Tumaco, Esmeraldas, Bahía de Caraqués, Manta, Santa Elena, Tumbes y Guayaquil. Pero no solamente podía llevar el correo aéreo desde Barranquilla hasta Guayaquil, sino también internamente en la República del Ecuador. Era la primera vez que se firmaba un contrato de este estilo, donde una empresa extranjera podía llevar pasajeros y correo en un país extranjero. Le correspondió al capitán Herbert Boy, alemán, que en ese momento ya era director de operaciones aéreas, hacer estos vuelos de exploración al Ecuador, y esta operación duró durante varios años hasta cuando se reemplazó por el servicio de la Panagra, que era la Pan American Grace, subsidiaria de Pan American, pero es un tema que ya hemos visto en otras exposiciones. Aquí vemos una foto aérea bastante interesante de la ciudad de Guayaquil, que en ese momento era, pues, y pienso que hoy en día sigue siendo la ciudad más importante del Ecuador por el tema industrial y pues financiero. Pero esta foto es más o menos de los años 30, donde vemos la enormidad de la ciudad de Guayaquil. Y para terminar esta primera parte, quisiera mostrarle dos fotos también bastante interesantes. Como veremos, el hidropuerto de Veranillo en 1930, donde ya tenemos los edificios de hangares de mantenimiento, tenemos una plataforma, tenemos una rampa para los hidroaviones, y también el hidropuerto de Buenaventura, que era el otro extremo de la ruta del Pacífico, donde también vemos unos hangares muy bien construidos, un edificio de habitación para el personal de SCATA, y una rampa para subir los hidroaviones al hangar. Es interesante ver que tanto el edificio del hidropuerto, los edificios del hidropuerto de Veranillo, como los edificios del hidropuerto de Buenaventura, pasaron a la naval y existen en este momento. Hoy en día estos edificios todos están en pie, y pues me imagino que solamente se pueden visitar con permiso de la naval, pero es importante ver que desde el año 30, que se erigieron por parte de la SCATA, existen todavía y deberían ser declarados como monumentos históricos de Colombia. Entonces, con esto terminamos la primera parte. Muchísimas gracias por su atención, y le damos la palabra a Mauricio Maña para que nos presente la historia de esta fantástica viajera que nos deja su legado en un libro, y pues vamos a ver qué nos trae Mauricio para la noche de hoy. Muchas gracias. Bueno, a ver, Jaime, yo comparto aquí la pantalla, ¿sí? A ver, yo veo aquí, un momento, yo comparto toda la pantalla para que no tengamos problema con esto. Bueno, básicamente yo voy a ver si me carga la presentación. Un segundo. ¿Sí me cargó o no me cargó? Espera un momentico, estoy como Jaime. Sí cargó, pero póngalo tipo presentación. Sí, no, es que eso es lo que estábamos ensayando hoy, Jaime y yo, porque se nos va, como esto crea varias pantallas. Aparte, a ver. Screen, conferencia.
Stop. Mauricio, un paréntesis mientras que sube lo de la pantalla, lo que decía Jaime de declaratoria de bien de interés cultural. Tenemos que tener en cuenta que Veranillo ya es bien de interés cultural, sería el de Buenaventura, pero ya Veranillo es bien de interés cultural. Ok. Yo veo. Sí, sí se está viendo la presentación, ¿no? Sí, ahí está. Sí estoy bien, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Bueno. Sí, ahí está perfecta, Mario. Vamos a arrancar aquí con el Colombo alemán, con el colegio alemán. Bueno. Pero ¿por qué se me va esta presentación? Un momento. Ahí está. Sí, no, pero es que ahí está la esta. Bueno. Sí, ahí está. Vamos a hablar hoy sobre el SCAC y su ruta del Pacífico. Para ello me he traído un libro que escribió una norteamericana, Anna Peake, que ella fue reconocida en Estados Unidos desde el siglo anterior, pues, ella nació en 1850 y por 1890 había escalado las grandes montañas en diferentes continentes y se había dedicado mucho a viajar por Sudamérica, a escalar las cumbres en el Perú, a escalar, o sea, es muy reconocida en Estados Unidos. También se dedicó ella a escribir una serie de libros para tratar de que la gente conociera la cultura y conociera Sudamérica y conociera sus bellezas. Entonces, voy a mostrarles básicamente, un momento aquí, yo corro voy a hacer, o sea, el libro, este es el libro de ella. Esta es una versión que nosotros hemos creado, puesto que la versión que se conoce en libros es de muy baja calidad. Aquí podemos ver el personaje, o sea, ella viajó por Colombia en el año 1929, 1930 y viajó por toda Sudamérica. Vemos la vestimenta pues con la que con que viajaba. Era una persona ya llegando a los 80 años y una persona muy preparada. Yo entiendo que ella fue contratada para este viaje, o sea, fue en 1929 cuando se estaban haciendo las negociaciones entre la SCACTA y la Pan American, y la idea era promocionar todas las rutas de Sudamérica, porque ya Pan American se había ido metiendo en los diferentes países y controlaba ya parte de esa aviación, y lo que quería era promover el turismo norteamericano hacia el continente sudamericano. Ella escribió este libro, uno de sus tantos libros. Vamos a escuchar un poco lo que ella nos dice. Prólogo. ¿Ha estado alguna vez en un avión? ¿O está decidido a quedarse en tierra firme, sin arriesgar nunca su vida en uno de esos aparatos que han dejado muchos muertos? En cualquiera de los dos casos, le gustará leer la historia de un largo vuelo realizado por una mujer de 80 años. No se trata de un relato sensacionalista con más ficción que realidad, sino de un relato real del viaje, con información sobre el desarrollo del servicio aéreo en Sudamérica, su seguridad sin precedentes y la belleza y el esplendor inigualable que se revela quien vuela alrededor y sobre ese continente. El extraordinario vuelo del coronel Lindbergh en 1927 fue fundamental para estimular a nuestra propia gente a un rápido desarrollo de este modo de viajar, pero en Sudamérica, donde la difícil fisiografía de la mayoría de los países ha obstaculizado la construcción de carreteras de todo tipo,
la utilidad del servicio aéreo fue evidente desde antes y ya se ha establecido en varios países. Aunque la descripción exagerada por parte de personas propensas a las emociones puede ser divertida, la aviación se promoverá mejor y más personas se verán tentadas a emprender un viaje de este tipo mediante un esbozo preciso de las comodidades y los encantos del viaje. Presentando en este volumen muchas hermosas fotografías tomadas desde el aire, un relato de mi propia experiencia y observación, y una breve descripción de los lugares tan fácil y cómodamente visitados, espero que muchos adquieran, con la lectura. Voy aquí a pasar un poco porque ella escribió, el libro es bastante grande, con bastantes relatos, y hay un relato de todo el viaje por Colombia. Ella llegó a Barranquilla, llegó a Puerto Colombia, describe toda su llegada a Puerto Colombia, llegó por barco, porque en ese momento todavía no se habían establecido las rutas hacia Colombia por parte de la Pan American. Y llegó a Barranquilla, y de Barranquilla se desplazó por todo el río Magdalena en los aviones de SCACTA. Fue recibida por Peter von Bauer, y se le hizo un programa completo para que visitara toda la zona o sea, fuera hasta Bogotá, regresara después y ya emprendiera el viaje por el Pacífico. Voy a hacerle aquí un poco los antecedentes para que entendamos quién era esta persona. Antecedentes. En los días de mi juventud, Darius Green, con una máquina voladora, dijo: los pájaros pueden volar, ¿y por qué yo no? A diferencia de la mayoría en aquellos días, yo simpatizaba con su proyecto, aunque su vuelo fue un fracaso. Sin embargo, no tenía ninguna expectativa de que en mis tiempos la fantasía se hiciera realidad, y en 1903, cuando me embarqué hacia Sudamérica para escalar uno de los grandes picos de los Andes, ni soñaba con volar jamás sobre ellos o sus alrededores. Pero unas semanas más tarde, Orville Wright voló durante 14 segundos en la colina de Kitty Hawk. En 1908, más o menos cuando subí al pico norte, de 21.812 pies, de la montaña más alta de Perú, el Huascarán, lograron un vuelo de 1 hora. En 1909, estando entonces en la cima de mi gloria, por así decirlo, me aventuré a visitar a Wilbur Wright en el Hotel Vanderbilt un día o dos antes de que volara río arriba para la celebración de Hudson Fulton. El señor Wright me recibió con mucha cortesía, pero a mi pregunta de si podía ir con él, me respondió que me llevaría si pudiese llevar a alguien, pero que él haría el vuelo solo. Ser la primera mujer en volar me pareció que valía la pena arriesgarse, pero ¿por qué ser la milésima? Aunque en años posteriores una invitación del coronel Lindbergh para un vuelo de 1 hora la habría aceptado de inmediato. Si hubiera sabido que yo había subido más alto en mis 2 pies que él en su avión, tal vez me lo habría propuesto. Mis múltiples expediciones a Sudamérica con el propósito de escalar montañas despertaron un intenso interés por la gente, el espléndido paisaje y los maravillosos recursos del continente, lo que me tentó a dedicar los siguientes 25 años, por medio de libros, conferencias y repetidas visitas, a promover el conocimiento y la comprensión, el intercambio y las relaciones comerciales con nuestros vecinos del sur. En mi libro Suramérica Industrial y Comercial, edición de 1927, había escrito sobre el desarrollo de la aviación en ese continente y los servicios que entonces estaban en funcionamiento, así que, cuando se anunció en febrero de 1929 la pronta inauguración del servicio aéreo desde Panamá hacia el sur, me pareció oportuno escribir un artículo sobre la aviación en y hacia Suramérica, de la que se sabía poco aquí, incluso para muchos de nuestros aviadores. Entonces me vino la idea, y a pesar de que nunca había estado en un avión, de hacer un viaje aéreo en mi 10ª visita a Sudamérica, en cumplimiento de mis esfuerzos por promover la amistad y el comercio entre las dos franjas. Y decidí volar, no solo alrededor de la frontera, como han hecho algunos hombres, sino aprovechar el servicio local ya establecido en los diferentes países. En consecuencia, en los 7 meses que van de noviembre de 1929 a junio de 1930,
Volé más de 20.000 millas en una docena de diferentes modelos de aviones, y con todas las compañías que prestan servicio regular en las diversas repúblicas, excepto Bolivia. Se visitaron así muchos lugares, alejados de los caminos más transitados, además de los incluidos en un tour normal. Una joven entusiasta, que me entrevistó para un periódico de Nueva York antes de mi partida, pareció disgustada de que yo no estuviera emocionada ante esta oportunidad. En consecuencia, se refirió a mí en letras grandes, como un Stolmar, maestra de piedra, primera vez que me daban ese calificativo. Mi última docencia, en la Universidad de Purdue y en el Smith College, fue años antes de que ella naciera. Las emociones, dije, pertenecen a la adolescencia, pero la vida puede estar llena de interés cuando éstas terminan. Volar es ahora parte del trabajo diario. Confiaba en que no habría ocasión para las emociones, ya que no tenía ningún deseo de fracturarme el cráneo o cualquier otra parte de mi anatomía. En mayo de 1929 se había instalado el servicio de correo de la Pan American Grace Airways hacia el sur, pero no había servicio de pasajeros a Colombia. Por lo tanto, fue necesario embarcarme hacia Colombia, para iniciar allí la primera gira por Suramérica realizada en aviones comerciales, que luego resultó ser la más extensa. Por otro lado, el señor William H. Gannett, a quien fue un placer conocer en Lima, había partido 2 meses después que yo, en un viaje aéreo por Centro y Suramérica. Fue el primero en completar dicho viaje, llegando a Miami 2 meses antes que yo. Mi vuelo, solo sobre Suramérica, fue varias miles de millas más largo. Este continente era mi especialidad y era mi propósito visitar todos los lugares accesibles por aire. En los casos en que este no existía, utilicé el ferrocarril para llegar a algunas zonas que no había visitado hasta entonces, y conocer más de cerca regiones que me eran familiares desde hacía mucho tiempo. Mi viaje por aire iba a comenzar con un vuelo de Barranquilla a Girardot. Como es posible que muchas personas no hayan oído hablar de ninguno de los dos lugares, conviene decir algunas palabras sobre ellos. Una joven dama de sociedad de Nueva York alguna vez me preguntó, no, ¿dónde está el Monte Huascarán? Un nombre naturalmente desconocido para la mayoría, sino, ¿dónde está Perú? Y William F. cuenta que, cuando estaba describiendo con entusiasmo las maravillas de Colombia, una joven le preguntó si era la Columbia Británica. Cuando él le explicó más, ella declaró que nunca había escuchado hablar de ese lugar. Probablemente entonces se despidió de ella. Barranquilla, el principal puerto de Colombia, una próspera ciudad de 140.000 habitantes, está a pocas millas de la desembocadura del río Magdalena, la principal arteria del país, de 1.000 millas de longitud. El Hudson tiene 315 millas de longitud. En el mismo río, 650 millas al sur, se encuentra Girardot, una pequeña ciudad, desde la que asciende un ferrocarril hasta la capital de Colombia, Bogotá. Tenga en cuenta que este nombre debe acentuarse en la última sílaba, tanto si se refiere a la ciudad como al café de esa región. Si las personas de Nueva Jersey desean llamar a una de sus ciudades Bogotá, es su privilegio, pero sería mejor darle a la ciudad un nombre inglés corriente que tomar. Voy a parar aquí este relato. Es muy interesante, pero voy a pasar. Ella tiene otros capítulos. En esta hace su primer vuelo. Explica cómo llegó a Barranquilla, cómo lo recibió Peter von Bauer, cómo fue el hotel. O sea, explica todas las. Hace un relato muy detallado de toda la Barranquilla, de todo lo que es, cómo se desarrolló todo su viaje a través del río Magdalena. Que eso ya lo hemos tratado anteriormente, así que me voy a desplazar un poco hacia adelante. O sea, las fotografías en el libro son de muy mala calidad, pero tenemos la ventaja de que la mayoría de las fotografías de lo que es el viaje por Colombia lo tenemos en los archivos, más que todo en los archivos que nos ha proporcionado Manuel Arango. Tenemos casi todas las fotografías de Colombia, son muy poquitas las que no veo. Hace un relato de Bogotá, de cómo llegó a Bogotá. Después
se refiere a los otros destinos en Colombia como Medellín, Barranca Bermeja, he hablado otra vez de Barranquilla porque regresa a Barranquilla. Aquí, o sea, hay fotografías, vamos, del hotel, del edificio Gonzalo Mejía en Medellín, del hotel El Prado en Barranquilla, de la ciudad de Barranquilla, pero aquí ya nos vamos a irnos hacia el punto donde nos conviene hoy conversar y es su viaje desde Barranquilla. Aquí el título del capítulo 5 es Cartagena, pero en realidad ella describe su salida desde Barranquilla hacia Cartagena para hacer el recorrido por el Pacífico. Cartagena, en camino al Ecuador. Cartagena, un nombre conocido en todo el mundo, fue durante siglos la reina del Caribe. Con un territorio rico en oro y piedras preciosas, la ciudad fue durante mucho tiempo sede del gobierno, del romance y de la aventura. Objetivo de los piratas, fue atacada con tanta frecuencia que se fortificó con enormes murallas y baluartes hasta que se consideró inexpugnable. 6 veces asediada, fue finalmente capturada por Drake, que la ocupó solo el tiempo suficiente para escapar con una parte del botín. Fácilmente accesible por mar, sus bellezas son bien conocidas y sus historias de romance y aventura, para algunas de las cuales hay que leer a Blair Niles. Seguramente merece una visita de una semana, como ameritaba el servicio aéreo en 1929. Un viaje de una noche por mar desde Barranquilla es solo 1 hora por aire. Los aviones que remontaban el río a diario salían puntualmente a las 6, el miércoles y el jueves. Uno salía para Cartagena, 5 minutos más tarde. El vuelo es especialmente encantador. Navegando hacia el norte sobre el río, pronto giramos a la izquierda, observando Puerto Colombia con su largo muelle. Siguiendo hacia el suroeste a lo largo de la costa, admiramos las verdes colinas y los cabos dispersos. Antes de que nos demos cuenta, Cartagena se encuentra debajo, extrañamente hermosa vista desde arriba, una imagen inolvidable de la que no tiene idea quien ve en el propio nivel la ciudad esparcida en islas y salientes en una curva de la Gran Bahía. Al aterrizar a las 7, encontré en espera a un conductor con un coche del señor Ens, en el que me llevaron al Hotel Washington, cuyo gerente, un genial irlandés americano, no había sido educado, según dijo, para ser un hombre de hotel, simplemente se dejó llevar hasta allí. El edificio, una antigua mansión colonial, tampoco estaba hecho para ello, aunque mi habitación, bastante cómoda, tenía una bañera con ducha. Pero Cartagena, que ahora está creciendo en población, negocios y viajes turísticos, necesita enormemente un nuevo hotel en líneas modernas, como el de Barranquilla. Gracias a la cortesía de los caballeros a los que había llevado cartas, se acordó que fuera a la mañana siguiente a Mamonal, en una esquina lejana de la bahía. En lancha es una agradable hora de navegación hasta el lugar donde se construyó un nuevo pueblo por la Andean Pipeline Company y la Tropical Oil, mientras se colocaban las tuberías para llevar el petróleo producido en el centro a 350 millas del puerto. Aquí los americanos y canadienses se alojan en hermosas casas, los empleados son también colombianos. Acompañado por el lugar, vi la maquinaria de bombeo que ayuda a las tuberías a llevar diariamente 55,000 barriles de petróleo a los grandes tanques, que contienen 80,000 barriles cada uno, o directamente a los buques cisterna que esperan. Hay muchos otros puntos de interés, además del nuevo hospital con todas las mejoras modernas, abierto a nativos y extranjeros. Esta obra ha sido un verdadero estímulo para el reciente despertar de Cartagena al progreso moderno, ayudado también por otros intereses. La ganadería ha avanzado, la industria azucarera es importante, con un ingenio en Sinsen, mientras que es invaluable el dragado del dique por la compañía de la Fundación, un antiguo canal natural que viene desde el Magdalena justo debajo de Calamar hasta el mar a 20 millas al sur de Cartagena. Con la obra ya terminada, el dique, de 65 millas de largo, permite el paso de todos los vapores en servicio en el Gran Río. Después de almorzar en Mamonal, disfruté de una navegación a través de la bahía para inspeccionar las fortalezas en la actual entrada única, Boca Chica, una vez custodiada por 2 fortalezas,
ambas ahora desmanteladas, una de ellas en ruinas, pero la otra, San Lorenzo, todavía con muros macizos y un foso, un faro que también merece una visita. Aquí desembarcamos, paseamos por las amplias murallas y nos asomamos a los calabozos. Volviendo, pasamos por Boca Grande, una entrada más amplia, pero que para mayor protección de la ciudad en los días tormentosos de antaño se bloqueaba con el hundimiento de los barcos y la arena a la deriva. Ahora se habla de dragarla, pero eso puede esperar a mejores tiempos. Más cerca de la ciudad pasamos por un lazareto donde los leprosos son bien atendidos en aislamiento, y muchos se curan. Quizá más que ninguna otra, Cartagena conserva el aspecto de una ciudad española realmente antigua, con sus calles estrechas y torcidas, sus ventanas salientes, sus numerosas iglesias, su Inquisición, hace tiempo en desuso, pero su aspecto se ve modificado aquí y allá por los modernos edificios de oficinas, especialmente un nuevo y verdadero rascacielos de 12 pisos, erigido por la Corporación Andina. La catedral y otras iglesias, la de San Pedro Claver, que lleva el nombre de un famoso santo cuyo cuerpo se conserva allí, la de Santo Domingo, pueden parecer de poco interés a menos que uno conozca o quiera conocer los recuerdos que se agolpan a su alrededor. Las enormes murallas y los bastiones a lo largo de la fachada marítima, de 30 pies de altura y 40 de grosor, son una atracción inusual. Aquí todo el mundo deseará pasear a la luz del atardecer o de la luna. Son curiosas las bóvedas, que ya no son prisiones, sino que albergan familias. Fuera de las murallas, a lo largo de la orilla arenosa, se puede ver a una anciana cavando en busca de agua en una cacimba, pues aquí, en una cavidad poco profunda y provisional, se encontrará agua pura. Otras escenas que se pueden ver en un viaje en coche son las casas de los altos funcionarios de las empresas extranjeras en un estrecho astillero, o en el suburbio de Manga, donde hay muchas hermosas villas, y la Casa Club de Miramar, construida justo sobre el agua. También se pueden ver las pistas de tenis. Más lejos está el Club de la Popa. Todo el mundo sube a la colina dominante, la Popa, hasta donde sea posible, y algunos pueden subir a la cima para ver el monasterio, la capilla y la hermosa vista, solo superada por la del aire, pero mejor en cuanto a que no es tan fugaz. Sin duda hay que visitar el mercado y los muelles, que no se parecen a ningún otro, donde llegan los pequeños veleros trayendo pescado y fruta, y donde se ven cientos de burros. Uno puede encontrarse con gente agradable de diversas nacionalidades en las oficinas o en el hotel. Un estadounidense, que estuvo aquí el tiempo suficiente para conocer a la gente, habló del gusto poético de los choferes y los pescadores. Parecen pobres y ordinarios, pero tal vez con un tipo de cultura del que carecen algunos de sus superiores. Un viaje delicioso que me perdí es la travesía de la Cordillera Central en tren y automóvil, pero en un tiempo limitado no se puede hacer todo. Descendiendo desde Bogotá por ferrocarril o avión hasta Girardot, se pueden recorrer 47 millas por ferrocarril hasta Ibagué, una ciudad de 30.000 habitantes, un poco por encima de los 4.000 pies. Desde antaño ha habido un camino de mulas muy frecuentado por el Paso del Quindío, el punto más alto por encima de los 3.000 metros. En la actualidad, desde Ibagué hasta Armenia, en el lado occidental de la cordillera, hay una excelente carretera para automóviles por la que se puede circular cómodamente, contemplando un paisaje hermoso y majestuoso, picos nevados que se elevan por encima de los 18.000 pies, profundas gargantas y muchos otros esplendores. Desde Armenia, un ferrocarril se extiende por el rico y bello valle semitropical del Cauca hasta Cali y hasta Popayán, capital de la provincia del Cauca, al pie de un volcán extinto, y a solo 17 millas de uno activo. Aquí hay bellos edificios antiguos y una universidad, y algunos dicen que aquí se habla el mejor español de América. Cali es una ciudad más grande, capital del valle, importante desde el punto de vista comercial, con bellos edificios antiguos y nuevos, un moderno hotel, un club de campo, etc. Desde esta ciudad, un ferrocarril atraviesa la cordillera occidental, con un paisaje más hermoso, hasta el importante puerto del Pacífico, Buenaventura. El viaje completo desde Girardot puede hacerse en 2 días, con una noche en Armenia,
pero es mejor pasar un día o dos en Cali, si no en otro lugar. Lamenté perderme el paseo en automóvil sobre las montañas, que da una vista más fina e íntima que la más amplia desde el aire. Desde Cali o Buenaventura se puede regresar en avión, por lo que se puede hacer una visita a Medellín en el camino de vuelta a Barranquilla. Después de una interesante semana en Cartagena, estaba listo para volar al sur, a climas más frescos. Aunque está a orillas del mar, Cartagena parecía más cálida que Barranquilla, a unos cuantos kilómetros hacia el interior, donde suele soplar una buena brisa. El agente de escata debía mandarme a buscar a las 6:30 de la mañana, así que me levanté a las 5 y bajé a las 6:20 todo arreglado. Pronto apareció un coche. El chofer dijo que lo habían mandado a por mí. Pero primero me llevó a la estación de ferrocarril, luego, ante mi insistencia, a la oficina de la compañía, donde no estaba el agente, a continuación, a Boca Grande, a kilómetros del aeropuerto, de modo que solo después de mucho deambular y nerviosismo, al ver el avión de Barranquilla volando por encima, llegamos finalmente al lugar de amerizaje. El agente de escata, que me había llamado justo después de mi salida del hotel, se negó rotundamente a pagar al chofer o a permitirme hacerlo, ya que ciertamente no tenía ningún deseo. El hombre aprendió una lección, confío, que puede beneficiar a otros. Con buen tiempo a bordo del avión, partimos. El vuelo de 9 horas a Buenaventura fue de gran interés, mostrando paisajes muy diferentes a los del río Magdalena. Nuestra ruta fue por la costa, hasta Sautatá. Al cruzar la bahía de Morrisquillo, la tierra desapareció por completo. Tuvimos un poco de lluvia y más niebla, lo suficiente como para impedir las perspectivas lejanas. Al principio había claros ocasionales y pueblos de pescadores entre las colinas cercanas a la costa, pero más tarde el país era plano y todo selva. Un arco iris fue muy prometedor, pero le siguieron más chubascos, después sol y nubes. Atravesamos un amplio promontorio boscoso hasta el Golfo de Urabá, y luego navegamos sobre aguas con playas inéditas. Se hizo un breve desembarco en la pequeña pero importante ciudad de Turbo, en el lado oriental del Golfo, y a las 2:30 una estancia más larga en Sautatá, en el río Atrato, donde desembarcaban los aviones que iban y venían de Colón en aquella época. Por supuesto desembarqué y el genial propietario del hotel me ofreció una naranjada. Al parecer, pocas señoras habían volado en esta región. Aquí tomamos 2 pasajeros y dejamos uno. Un inspector colombiano, olvidé lo que inspeccionaba, era uno de los nuevos pasajeros, un agradable caballero que vivía en Quibdó, la capital y principal ciudad de este territorio del Chocó. Me dijo que el viaje hasta allí, que hicimos en 2 horas, requería en barco 3 días para subir el río y 2 para bajarlo. Así de grande es el beneficio de escata para Colombia. Di un paseo desde el embarcadero de Quibdó, una ciudad de la que se dice que tiene 25.000 habitantes, pero que parece tener apenas la mitad. El suelo estaba muy mojado, el sendero conducía a través de un barranco con un puente de tablillas que pasé. El señor que vivía aquí me había invitado a ir a su casa, pero renuncié a ello. Quibdó, sin embargo, es un lugar de verdadera importancia, un centro de comercio muy concurrido para una gran zona, un cuartel general para los mineros de oro y platino que encuentran en los arroyos de la zona un rico almacén de estos metales. La producción colombiana de platino ha sido durante muchos años la segunda más grande del mundo. En Quibdó 3 hombres se embarcaron para volar a Ismina, una ciudad en el río San Juan que fluye hacia el sur en el Pacífico, mientras que el Atrato, mucho más grande y largo, fluye hacia el norte en el Golfo de Urabá. Al oeste de ambos ríos se encuentra la cordillera del Baudó, que no forma parte de la cordillera occidental de los Andes, como se ha dicho, sino que es una prolongación del sistema norteamericano que desciende de Panamá y termina donde el San Juan gira hacia el oeste para desembocar en el Pacífico. Para cruzar la división, nuestro hidroavión debe dejar el agua por un tiempo, pero la elevación es tan leve, 25 pies, y tan gradual, que desde arriba, la región parece bastante nivelada con algunas colinas aquí y allá. En nuestra escala en Ismina, al entrar en el avión una mujer gorda, un hombre y una mujer negra, decidí abandonar el banco de atrás,
donde habitualmente me sentaba, para ocupar uno de los sillones de adelante. Despegamos muy bien, pero al poco tiempo dimos la vuelta, ya que el piloto había olvidado entregar un paquete. Esta vez el mecánico tuvo que trabajar duro para que nuestra aeronave pudiera elevarse. El Valle del San Juan, en contraste con el del Atrato, es bastante estrecho, siendo este último amplio con llanuras boscosas. Cuando el San Juan gira hacia el oeste, lo abandonamos para volar unos kilómetros por tierra hasta el puerto más importante de Colombia en el Pacífico, Buenaventura, en una isla en la cabecera de una bahía. Al sobrevolarla, la ciudad, de 10.000 habitantes, tenía un aspecto muy bonito, con su nuevo muelle, sus bonitos almacenes, sus abundantes árboles y sus acogedoras casas. Desde el dragado del puerto, un canal permite la aproximación a los muelles de barcos de 30 pies o más. Se afirma que la construcción de este puerto colocó a Colombia a la cabeza de los países sudamericanos en cuanto a la recepción de buques de gran calado. Un puente ferroviario. Voy a parar aquí un momento porque quiero mostrarles un álbum que nos proporcionó Manuel, que es bastante interesante sobre Buenaventura. Voy un momento a pasarlo, sí. Un momento. Voy a pasar este álbum. Hay imágenes revueltas, pero también son muchas imágenes de Buenaventura, de un álbum especial que se hizo para estos mismos años por la construcción que se estaban haciendo en el puerto de Buenaventura. Voy a seguir con el relato mientras vamos pasando estas fotos. El ferroviario conecta la ciudad con tierra firme, y se dice que hay un nuevo y excelente hotel, pero me consideré afortunado al ser invitado a quedarme en el hangar de tierra firme con los simpáticos mozos que forman los tripulantes, como se les llama, muchos de los cuales había conocido en vuelos anteriores. De este modo, me ahorré la molestia de ir a la ciudad en un barco y regresar temprano a la mañana siguiente. Tuve un tiempo tranquilo y descansado, una agradable charla con los muchachos, y un aire fresco en lugar del bochornoso ambiente de la ciudad. Tras una buena noche de sueño, me levanté a las 5:20 a tiempo para tomar café, pan y mermelada antes de subir al avión. Uno de los mejores pilotos, Herbert Boy, que durante la noche llegó en tren desde Cali, se hizo cargo del avión y bajo un cielo despejado despegamos hacia las 7. Las montañas de la cordillera occidental, que más al norte se encuentran en el interior entre el río Cauca al este, y los ríos San Juan y Atrato al oeste, están aquí cerca de la costa, con una altura en lugares de 8 o 10.000 pies. Toda la costa occidental de Colombia tiene una humedad muy elevada y una escasa población. Más abajo, la costa visible es baja, las montañas ocultas por las nubes. Apareció un pequeño arco iris sin lluvia, pero la lluvia no tardó en aparecer, con fuertes nubes. Manteniéndonos cerca de la tierra, con un tiempo agradable, llegamos a Tumaco, el otro puerto del Pacífico colombiano. Me había olvidado de conseguir un visado para Ecuador, pero informado de que se podía obtener uno aquí, le di a Herbert Boy mis últimos 3 pesos para ese fin. Habíamos amerizado en un flotador, pero alguien que iba a desembarcar tuvo la amabilidad de arreglar el trámite por mí. Tumaco, un pequeño lugar con casas sobre pilotes, no ofrecía ninguna atracción para desembarcar. Aquí, en el último pueblo costero, me despedí de Colombia, esperando volver a visitar algún día el país tan lleno de encanto para el amante de la belleza de los paisajes o de la historia romántica, un país que esperamos que conserve su propio modelo de civilización mientras avanza en ciertas líneas de progreso, y presenta a los hombres de negocios, y a los capitalistas, oportunidades de muy diverso género. Con el reciente desarrollo del transporte aéreo, ferroviario y por carretera, y los nuevos hoteles de Barranquilla, Bogotá y Buenaventura, Colombia se convierte en un país extremadamente atractivo para los turistas. En tren y en avión se puede llegar a Bogotá en 4 días desde Nueva York. Volando desde Miami,
Después de una noche en Kingston, se llega a Barranquilla al mediodía del día siguiente y al otro día se puede llegar a Bogotá a las 3:40. Bueno, yo creo que esto es suficiente para que no los agotemos mucho. Estas fotos, lástima que están, el álbum está revuelto con algunas otras fotos, pero es muy importante porque se ve todo el desarrollo entre 1928 y 1930 del puerto de Buenaventura, de cómo se hizo, aquí, esta es una foto del río Magdalena, esta es otra también de Girardot. Hay fotos revueltas en el álbum, pero hay muy buenas imágenes de lo que era Buenaventura, ¿sí? Miren la capacidad del puerto en esa época. Llegaban barcos de gran calado a ese puerto de Buenaventura. Bueno, yo creo que con esto damos paso a la discusión o las inquietudes que tengan las personas, ¿sí? Con esto creo que se declara abierto entonces el periodo de preguntas. Estoy seguro que alguien en la audiencia quiere aportar a esta bella historia de los vuelos por el Pacífico, así que adelante. Bueno, de pronto una pregunta que me sale ahora desde el punto de vista logístico. En cada una de esas poblaciones había abastecimiento de combustible. Correcto, sí, es que garantizaban que siempre que llegara el avión siempre iba a haber o no había escasez. Desde el primer vuelo que hizo la SCACTA, lo primero que se hizo la logística fue para el combustible. Claro. Porque de todas maneras la capacidad de vuelo no era muy alta en esa época y vemos que el primer vuelo tuvo inconvenientes porque le falló, ellos mandaron el combustible por barco y llegaron primero los aviones que el barco, o sea, llegaron con mucha anticipación, ellos pensaban que iban a llegar, los mandaron con anticipación, pero no llegaron, cuando el avión llegó no había llegado todavía el barco con el combustible. En todo caso, la parte de combustible fue una logística muy importante en esa época. Sí, tenemos hermosas fotografías de las estaciones de gasolina, de cómo se manejaban los carros, o sea, eran mulatanques, o sea, los tanques los manejaban en mulas. Hay fotos muy bonitas de ellos, ¿sí? Yo quiero hacer una aclaración con el viaje, o sea, con lo que yo quise presentar aquí. No hablé mucho de lo que era la parte de lo que es Barranquilla y el otro viaje, aunque ella o sea, la autora nos relata muy bien Cartagena, o sea, para ellos en ese momento, este era un viaje turístico con el objetivo de generar turismo hacia estas zonas y Cartagena, como siempre, era el polo turístico de Colombia y el que más atraía, y mostraban ahí cómo desde Cartagena se podían desplazar hacia todas las otras zonas. Nosotros hemos discutido mucho, o sea, la narración de ella de todo el viaje para Magdalena es también muy bella, pero ya en esta narración dejé el capítulo tal cual aparece ahí, porque ella habla de Cartagena, pero se involucra también de cómo podemos llegar por toda esa zona, no tanto del Pacífico, sino de llegar a las otras zonas, a Cali, a Popayán, al Quindío, sí, toda esa zona. Se habla también, hay una cosa importante en esto que debemos de tener en cuenta, y es que estamos hablando de 1929, finales de 1929, principios de 1930. Se habla de la llegada a Turbo, pero Sautatá era el puerto más importante porque era el puerto que conectaba con Panamá y que conectaba hacia Colombia. Vemos que en esos mismos años fue cuando don Gonzalo Mejía se involucró con el mismo Juan Tripp
y crearon la compañía, pues la UNCA, para el desarrollo de la aviación desde Turbo hacia Medellín y hacia el centro del país. O sea, pues, se hizo ese enlace, pero antes lo estaba haciendo Scacta a través de Cartagena y bajando hacia el Pacífico. Mario, tú tienes la micrófono abierto, puedes seguir. Mario Williams. Micrófono abierto, tal vez Nayerlis pudiera cerrarlo, si es tan amable. Yo quería hacer este comentario. Bueno, yo soy docente universitario, además de las cosas que hago, y me parece una clase magistral, pues, de geografía. O sea, esa vaina sería para ponerla en los colegios de secundaria. Excelente, me parece una descripción además muy, bueno, asumo que es una traductora, ¿no? La que lo lee, pero es muy pausado, muy detallado. Y fíjense una cosa, habla de Tumaco, y lo que dice de Tumaco, si lo extrapolamos eso y lo colocamos en este presente momento, yo creo que no se podría decir nada diferente. ¿Sí? Es decir, la situación de Tumaco es terrible, pues, cómo lo describe ella allí se podría decir lo mismo con relación a hoy, después de haber pasado casi un siglo. Yo sé que si pregunto en este auditorio que levante la mano quién conoce el Madison Square Garden, estoy casi seguro que la mayoría lo levanta. Fíjense que ahí, levantarían la mano, fíjense que hay una cosa bien interesante. Ella habla, es la Chocó Pacífico, ¿verdad? Que eran los que explotaban el platino en Chocó. Sí. Como alguna vez dijo García Márquez, yo soy una persona muy decente, esas no son palabras mías, son palabras de él. Ahí te dejamos tu cagadero de negros. Si ustedes han estado en el Madison Square Garden, a la entrada del Madison hay una placa, y esa placa dice que esa construcción la regaló la Chocó Pacífico a la ciudad de Nueva York. Entonces, habiendo salido la riqueza de donde salió, en el Chocó no hay nada, ni rastros de esa compañía. Sin embargo, la ciudad de Nueva York se vio privilegiada por un regalo extraordinario, que es el Madison Square Garden, un auditorio sencillamente espectacular. Quería hacer ese comentario solamente. Es muy importante lo que dices, porque, o sea, tenemos otros relatos de esas zonas y de los viajes en esa época. Tenemos, vamos, el accidente en el año 34 del von Kropp, que estaba cargado de oro. Y en los años anteriores, o sea, vamos, en un relato que también hicimos anterior de un francés, nos habla de cómo se explotaba toda esa zona del Chocó, o sea, cómo se sacaron grandes fortunas. Y en esa época el platino era más caro que el oro. Más cotizado. Era más costoso, o sea, valía más el platino que el oro. Entonces, esas cosas de platino perdieron el valor cuando se encontraron otros yacimientos creo que fue en Rusia o en otros países, pero en esa época el platino era tremendo. Y se dice que una de las grandes fortunas, vamos, de los Kennedy es sacada del Chocó. O sea, el Chocó lo explotaron tremendamente, al Chocó, toda esa zona que tú dices del Quibdó y todo eso, es unas zonas que han vivido en la pobreza con una gran riqueza, ¿sí? O sea, y todo debido hasta, digamos, que nuestros gobernantes, porque muchos de esas, o sea, se hicieron concesiones increíbles, o sea, se hicieron concesiones hasta de los ríos, o sea, los concesionarios eran dueños de los ríos, lo que nunca se ha visto en ningún otro país del mundo, ¿sí? Entonces se les entregó todo. Las riquezas que sacaron de la explotación en esa zona fue tremenda. Y además sin ningún control, ¿no? Sin ningún control, o sea, nadie pagaba impuestos. Sí, sí. Cierto el debate. Yo sé que hay
más comentarios. No sé, Miriam, si tienes algún comentario al respecto. Yo quiero hacer una cosa importante de lo que comentaba el profesor, y es esto, o sea, el libro de esta escritora se consigue en Amazon, ¿sí? Pero el libro es un libro que, aquí no tengo un momentico para mostrárselo, es de muy baja calidad porque lo sacaron de una fotocopia de un libro regular. ¿Sí? Nosotros nos hemos de reconstruir un libro, o sea, todo esto lo hemos hecho nosotros, o sea, el libro lo reconstruimos completamente, está todo el viaje por toda Sudamérica, está todo completamente organizado, ¿sí? Las fotografías, estoy en el plan de cambiarlas, pero parte de las discusiones, parte de lo sí, o sea, estamos oyendo bien, Mauricio, hay un ruido. Alguien tiene el micrófono abierto y nos está causando un ruido enorme. Yo. Gracias. Yo creo que por ahí hay algunos que están levantando la mano hace rato, Carlos. Sí, está Rafael González, quien tiene la mano arriba desde hace ya un rato. Rafael, por favor. Bueno, muy buenas noches, Mauricio. Espectacular esa presentación. Además, sorprende la habilidad para el manejo del recurso tecnológico para haberla logrado de esa manera tan interesante. A ver, aquí los cuentos de los abuelos pueden aportar cosas. Mi abuelo, que era popayanejo, mi abuelo González, sale para Nueva York para estudiar en una universidad muy importante en los Estados Unidos, en Rensselaer Institute, en el año 28. Y él sale de Popayán a Buenaventura. No sabemos por qué medio, pero pues se puede adivinar que esto combinó tierra y río, y toma un buque que hace paso por el canal y llega a La Habana y finalmente desembarca en Nueva York. ¿Cuánto duró esa travesía? De acuerdo con las fechas aproximadas de la fecha de embarque y el manifiesto de entrada a Nueva York, 17 días. Y pues ahí está la documentación, creo que yo te la compartí, Mauricio, en algún momento. De otra parte, mi abuelo Richmond trabajó después de estas fechas, después de este periodo que señala la autora del libro, en la Chocó Pacífico. Él era ingeniero de minas. Y tuvo mala suerte, contrajo paludismo, y fue un paludismo grave, y lo sacaron a Ibagué. Él era un joven gringo, pues con la suficiente energía como para haberse metido en el tema de la Chocó Pacífico, en pleno Chocó. Me imagino que estuvo en Ismina, pero pues el servicio allá debía ser muy malo, y lo debieron sacar a Ibagué, donde se enamoró de una colombiana, que es mi abuela, o que era mi abuela, y terminaron yéndose a vivir a Estados Unidos. Pero fíjense que en los dos puntos de tiempo que estoy señalando, con dos personajes totalmente distintos, la aviación sigue siendo inexistente. La aviación era un recurso de lujo que, a pesar de que podía podía transportar a cierto perfil de personas, a otro perfil de personas que eran trabajadores de cierto nivel de la Chocó Pacífico, o hijos de comerciantes exitosos en Popayán, que tuvieron la visión de irse, de enviar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, pues no se usaba. Era un lujo. Y por eso el testimonio de esta señora en un viaje que, además de turístico, tenía otras características, pues me parece muy importante y me toca muy
de manera muy cercana para imaginar la travesía de estos viejos que recorrieron esa ruta. Las fotos impresionantes, Mauricio, impresionantes. La foto de la rampa de Buenaventura es asombrosa, la nitidez que tiene. Marco Dini probablemente nos pueda llegar a iluminar en algún momento sobre cómo fue esa transición de esos terrenos y en qué condición está actualmente. Él pues está secuestrado en este momento en Cali, en todo este desastre que hay, pero sería valioso abrir un espacio posteriormente para que con su amplísimo banco nos pueda iluminar sobre esto. Y pues las otras fotos de Quibdó y del mismo Tumaco, que ese sí que era un moridero como se describió anteriormente con la cita garcía-marquiana, pues ese desarrollo de Tumaco vino mucho después. Nada, esos comentarios como para aportar a la historia, espero que los encuentres interesantes, Mauricio, y al resto de la audiencia, y un saludo especial. Muchas gracias, realmente. Luis Aparicio tiene la mano arriba. Sí, buenas noches, gracias. No, pues interesantísimas las dos presentaciones, y a raíz del comentario de la Chocó Pacific Mining Company, se me vino a la cabeza lo que leí hace poco de un libro de Gustavo Arias de Grave, que hizo Decolante contra el viento con ocasión de los años de la aviación en Colombia, donde él afirmaba que realmente el origen de la aviación en Colombia, de que un alemán hubiera pensado en que un río podía servir como aerovía para la aviación en Colombia, fue por la minería. Fue por Fritz Klein, que en 1902 vino a Colombia en busca de piedras preciosas, seguramente por la fama que ya tenían las esmeraldas él era natural de Idar, una ciudad donde está en Alemania, en Idar Oberstein, está la bolsa de valores de las piedras preciosas más grande del mundo. Y este hombre vino por los comentarios de la riqueza de esmeraldas en Colombia, y de su recorrido por el país encontró que existían unas minas abandonadas en Somondoco, y finalmente pues en 1911, luego de conseguir recursos, las abrió, que son las minas de Chivor. Luego se tuvo que ir del 14 al 18 a la Primera Guerra Mundial a servir en el ejército. Regresó nuevamente a Colombia, y ya él había hecho esos viajes por la navegación a vapor seguramente, y había conocido que el río Magdalena era una aerovía muy importante para unir el norte y el sur, y pues ya se dio en Barranquilla, en el Club Alemán de Barranquilla, la tertulia famosa donde Bernhard Kemmerer, que era un ingeniero alemán que estaba en Barranquilla promoviendo actividades para su ingeniería, se encuentra con Klein, que era más que todo un minero, más que piloto, y pues ahí fundan Escata junto con los demás caballeros. Entonces fíjense cómo es de interesante que la minería, esa actividad económica que en 1929, cuando estamos a punto de la crisis mundial de la Bolsa de Valores de Nueva York, la minería permitió el despegue de esa chispa que germinó en que tengamos como colombianos la segunda aerolínea más antigua del mundo. Yo antes de saber, enterarme de esto, pensaba pues que el tema había sido, se acabó la Primera Guerra Mundial, algunos pilotos alemanes no podían volar por la restricción del Tratado de Versalles, y pues vinieron a Colombia, y de alguna manera en Barranquilla se germinó esta compañía, pero realmente fue la minería. Yo soy administrador de empresas, pero también trabajé 3 años siendo estudiante con esmeraldas, vendiendo esmeraldas en joyerías aquí en Cartagena, y pues sabía de Ida Oberstein como la bolsa de piedras preciosas más importante de Europa. Y ahora cuando cuentan el tema del platino, del oro y de la explotación de minerales, pues hago clic, ¿no? Hago clic, y de hecho, pues gran parte del aliciente para que los conquistadores españoles fundaran ciudades y pues creciera esa conquista fue la búsqueda del oro. Siempre ha sido los metales preciosos el detonante de las ciudades metrópolis, de los países conquistadores hacia las colonias. Y pues no está exenta de eso
el nacimiento de Escata. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Tenemos a Cecilia Gil, quien tiene la mano arriba. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Les hablo desde San Juan de Betulia, en el departamento de Sucre. Y la verdad es que, bueno, voy a tomar un poco el sentido contrario a lo que ha traído la maravillosa exposición de quienes nos han estado presentando todas estas memorias, porque el propósito es más bien conocer un poco lo que ha sido la construcción precisamente de este proceso de memoria alrededor de la aviación y en la que el Caribe colombiano tuvo mucho que ver. Así que mis excusas para quienes nos oyen desde el Pacífico, es solo por un interés como historiadora. Por allí están los tíos abuelos, el capitán Rafael Barbo y el capitán Carlos Barbo, quienes estuvieron en Lanza, y creo que ustedes deben conocer de quiénes se trata. Y alrededor de estas historias, de ellos, de sus proyectos, alrededor de haber constituido muchos aeropuertos en esta zona, viene a colación también el tremendo aporte que en un libro que se llama El reino que estaba para mí, que es una entrevista, una conversación que tiene el escritor Fernando Quirós con el también escritor Álvaro Mutis, y él hace referencia pues a cómo también participó en la aviación en Colombia, cómo fue su paso, cómo fue todo ese trabajo que parecía todo un circo y toda una locura y toda una aventura impresionante, poder hacer un tráfico aéreo en tremendas circunstancias y en las condiciones en que fue la aviación y sus inicios. A mí me parece importante resaltar lo que han venido haciendo, y más que todo, por eso les decía, mi intención es más bien preguntar dónde conseguir todas estas experiencias, todos estos relatos que pudieran consultarse a manera de intención con la historia, sobre todo porque hay, ¿ok? Porque hay mucho interés, hay zonas hermosas y hay historias hermosas alrededor de cómo se constituyeron nuestros aeropuertos. El aeropuerto de Corozal, que es el más cercano, precisamente tiene tras bambalina toda una cantidad de historias maravillosas. Y yo resalto algo muy importante, y es que conocer, por ejemplo, el Sucre de hoy es enterarse también cómo hay tanta zona que en su momento no estuvo desprotegida por el transporte. Y yo me imagino que es la misma sensación que deben tener en este momento los amigos del Pacífico, porque saber la capacidad y la posibilidad de conectarse a través del transporte aéreo, lo que hoy en circunstancias a veces, en ese entonces era más fácil conectarse con la Mojana que lo que puede resultar en los días cotidianos, que solamente hasta ahora es que están apareciendo la eficiencia de las carreteras y de los carreteables en condiciones aceptables. Entonces, me parece que es toda una memoria, porque es la memoria de un heroísmo y de una capacidad de aventura que emprendieron en su momento, y que yo la valoro demasiado en la medida en que todas estas personas no pusieron escalones, no pusieron pequeños peldaños, sino que hicieron las escaleras completas para que hoy pudiéramos tener un escenario mejor. Así que felicito esta iniciativa de ustedes. Me encantaría saber y recibir, voy a enviar mi correo como me han pedido, para poder estar enterada de cuando tienen algo más, pero la historia de Lanza y la historia de la aviación me parece que es algo, alguien lo decía por aquí, es algo que debe conocerse, porque no es solo lo complejo de montar toda una estructura de trabajo para hacer eficiente la conexión en el país en esas circunstancias y contextos históricos y geográficos, sino también desde la dimensión humana de lo que eso significó y quiénes fueron esos hombres y esas mujeres que seguramente estuvieron haciendo un gran aporte. Entonces, mi felicitación y muchísimas gracias por la atención. Gloria, yo le voy a pedir un favor. Tome mi teléfono y me manda un WhatsApp, porque estas invitaciones normalmente las hacemos por WhatsApp. Es el 313-415-8114. Y yo con mucho gusto la invito a las próximas reuniones que vamos a tener. De hecho, la próxima reunión que vamos a tener es la influencia de los alemanes en la navegación en el río Magdalena. Posteriormente tendremos la historia de la familia Helt y ya tenemos unas 3 o 4 reuniones
que estamos planeando para poder pues seguir con todo este proceso de mirar la historia de las migraciones en el Caribe colombiano. Si me permites, Carlos, quisiera hacerle un comentario a Cecilia con respecto a las historias que tenemos publicadas. Por un lado tenemos la página web de Scata.co, que maneja nuestro colega Mauricio Umaña, y por otro lado tenemos la página en Facebook de Amigos de Scata, y también hay una página web de historia de la aviación colombiana que se llama volavi.co. Ahí estamos publicando las historias de todas las líneas aéreas. Ya, yo voy a tomar nota de tu mail y te la mando para que tengas todo esto, porque ahí está toda la historia de Lanza desde su principio. Es posterior a este periodo de Scata, pero es muy importante porque finalmente pues Lanza se fusiona con Avianca en el año 54 y los principales funcionarios de Lanza se convierten en los principales funcionarios de Avianca. Entonces es de una importancia bastante grande. Gracias. Muchísimas gracias. Un pequeño paréntesis ahí Cecilia hablaba de los Barbo, pues Rafael Barbo, empezó en el aeropuerto de San Marcos y terminó como vicepresidente de Avianca, ¿no? Entonces, como decía Jaime, su recorrido por Avianca fue muy importante, pues de los Barbo, de Rafa Barbo, ¿no? Después estuvo otro, Hugo, como piloto, y pues el hijo de Hugo. Entonces, pues una familia que aportó mucho para la aviación también. Ok. Tenemos a Carlos, que tiene la mano levantada. Carlos, bien puede hacer uso de los micrófonos. Y yo también. Buenas noches, ¿me escuchan, por favor? Perfecto. Sí, buenas noches, soy Carlos Ruiz. Pues estoy muy metido en lo que es estudiar la historia en los años 20, 30 y parte de los 40 en Colombia. Y pues me encontré con muchas historias de los alemanes y todo lo que ha pasado. Y hay unos relatos muy interesantes que puede uno colegir de diarios o de los periódicos de Colombia, y eran los vuelos extraordinarios que hacía Scata a Buenaventura o a Cali, de la gente que subía de Buenaventura por tren. ¿Por qué razón? Porque los barcos recalaban en Panamá y luego hacían escala en Buenaventura y ahí dejaban el pasaje, los que venían de Europa. Mientras los que salían hacían escala en Barranquilla o en Cartagena, pues obviamente dependiendo la línea de barcos que hubiera, y de ahí partían hacia Europa. Entonces por eso en ocasiones especiales Scata hacía sus vuelos extraordinarios, y uno de esos es el vuelo que hicieron para llevar unos niños del colegio alemán a despedir a los marineros del Karlsruhe, que en ese momento estaba al mando de Günther Lütjens, el que fue después almirante y comandante del Bismarck. Entonces se me hace, esa es una historia poco conocida, yo la encontré hace unos días en un libro y se me hizo bastante interesante porque son cosas excepcionales en las cuales Scata participó y colaboró obviamente para propiciar esos vínculos que había entre los colombianos, los alemanes que vivían en Colombia y obviamente los alemanes que venían de su patria a visitar a nuestro país por uno u otro motivo. Ese es el aporte que quería hacer. Muchas gracias. Señor Lora, tiene la mano arriba. Carlos, Rudolf Correa está con la mano levantada, pero es que él levanta la mano. Muy buenas noches. Yo no sé. Está levantando la mano. Yo también la quiero levantar. Sí, pero no tú sé también. cómo. Ya viene tu turno. Miriam, Bueno, Lora la tenía levantada desde antes. Entonces, correcto. Ok, muchas gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Hernán Lora y estoy situado en Envigado, aquí próximo a la ciudad de Medellín. Soy docente de aviación desde hace algún tiempo y enamorado de la historia de la aviación en Colombia. También quiero dos cositas así rápidamente, que realmente
la primera empresa comercial de aviación se fundó en septiembre de 1919 aquí en la ciudad de Barranquilla, notaría primera, con un capital igual que el de Escabda, 100.000 pesitos, y se llamó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Esta compañía tiene una cuestión muy importante, y es que ella realmente, a través de don Guillermo Echeverri y todas las personas que, distinguidos empresarios antioqueños, tuvieron que hacer lo que se puede considerar el primer hangar en Colombia, porque cuando ellos recibieron sus aviones, que eran franceses, de la Primera Guerra Mundial, marca Farman, F-40, para solo 2 ocupantes, totalmente en tela, eran aviones en tela, lo tuvieron que hacer en Cartagena, en las instalaciones de donde hoy está el Hotel Caribe. Es un hecho muy curioso. Esta empresa fue en septiembre del 19, el 7 de octubre del 19 fue KLM en Ámsterdam, y el 5 de diciembre de 1919 la Escabda, hoy Avianca, realmente se habla poco de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea porque realmente hoy no existe, apenas duró unos 2 o 3 años, tuvo muchos inconvenientes con los aviones, hasta que Escabda trajo en la época el avión más moderno, que fue el F-13, lo que hoy podíamos equiparable, guardada las distancias, con un 787. Entonces, ese es uno de los temas muy, muy interesantes. Y ¿cuál fue la otra gran ventaja de Escabda? Que el avión era lo último en ese momento, primer avión comercial totalmente metálico, y los aviones Farman de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea eran de tela y eran para pista dura, tenían ruedas. Escabda le salió adelante a todos porque eran hidroaviones, y escogió la pista más larga de Colombia, el río Magdalena. Entonces, eso hizo la gran diferencia. Otro aspecto ya finalmente que me gustaría tocar es que pues yo a mis alumnos siempre los llevo a que conozcan un poquito de la maravillosa y espectacular historia de la aviación en general, pero más de la nuestra, que tiene muchas cosas verdaderamente espectaculares, como fue el nacimiento de la CSNA, como UNCA, aquí Urabá Medellín Central Airways, que se en 1932, y todos los acontecimientos de Escabda. Yo pienso que todos lo deben de saber, y también quería reconfirmarlo, aprovechando que está una persona, lo leo mucho, don Jaime Escobar, mucho gusto en conocerlo. Yo hace mucho tiempo sus escritos yo se los comunico a los estudiantes para que se den cuenta lo valioso que es la aviación, y como un país que nadie conocía, donde la gente, los europeos pensaban que aquí había cazacabezas, ¿cómo fue posible que aquí se fundara la segunda empresa aérea del mundo, que hoy existe, la primera de las Américas, en un país tan distante? Mire que Pan American solo se fundó hasta 1927, y ya estaba la Escabda. Entonces, otra de las cosas que se dicen es que nunca los norteamericanos le creyeron a Escabda, siempre la consideraban como una empresa potencialmente peligrosa, debido a que ellos pues hacían exploraciones científicas, como bien han dicho, aquí al Pacífico colombiano y muy próximos al Canal de Panamá, lo cual originó que tuviera muchos inconvenientes de tipo político y militar, hasta el punto de que Escabda nunca pudo llegar a Miami. Los aviones, los aviones intercontinentales, entre comillas, de la época, que era el Donnerwall, solo llegaban hasta Jamaica. Son varios hechos muy, muy interesantes que se presentaron con la Escabda, que durante mucho tiempo pues hizo también fotografía científica, algo que también espantó mucho. Y en fin, me agrada muchísimo haber estado aquí. Yo lo estoy diciendo de hace 3 meses, y nuevamente a don Jaime, por favor no deje de escribir su espectacular historia, que como les digo, yo se la estoy comunicando a jóvenes para que no se pierda el hilo de la historia, que es un gran problema de nuestra juventud hoy. Como no conocen la historia, entonces desafortunadamente a veces hay que volver a repetir. Para todos, muchísimas gracias aquí desde Envigado, en Antioquia. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias, Carlos. Quería comentarte que te puedo enviar más información sobre la historia de la aviación en las diferentes páginas donde hemos
publicado nuestros escritos y con mucho gusto podría ir algún día a Medellín a darte, pues a Envigado, a darle las conferencias directamente a los estudiantes. Te estoy pidiendo por el chat que me mandes tu email para conectarnos directamente. Y muchas gracias por tus comentarios, Carlos. Miriam, llegó tu turno. Gracias, Carlos. No, quería hacer solamente un corto comentario con relación a esta ruta del Pacífico de la conferencia de hoy. La importancia de esa ruta fue que al iniciar SCATA esta ruta se inició también un puente aéreo de un océano al otro, a través de toda la selva del Chocó. Esta ruta también sirvió también para sacar un poco a Cali de su aislamiento. Entonces, por eso fue muy importante la ruta del Pacífico. Y bueno, también se podría mencionar el accidente del avión Sikorsky, el Helmut von Kron, que llevaba también un tesoro precisamente de la compañía minera del Chocó. Y lo bueno, o sea, en ese accidente murieron prácticamente todos los ocupantes y el único sobreviviente fue precisamente el pasajero Mr. Marshall, que pertenecía a la compañía. Y el avión estuvo perdido y él también por mucho tiempo, por muchos días, hasta que unos huaqueros lo salvaron o lo llevaron lo sacaron de su pérdida. Y cuando localizaron al avión, a pesar de que ya los huaqueros habían estado por ahí todo, el tesoro que llevaba lo encontraron intacto. Lo que yo creo que en estos días no hubiera sucedido. Bueno, hasta ahí eso era lo que quería comentarles con relación a la ruta del Pacífico. No sé si Rudolf tenía algo que decir. Otra cosa, a los que estén interesados, en mi libro SCATA, una utopía hecha realidad, es la historia de SCATA. Ahí está también la historia de la CCNA. También es una condensación de toda la historia de ambas aerolíneas. Entonces, los interesados está a SCATA, una utopía hecha realidad. Está a disposición de ustedes en las librerías Nacional y por ebooks. Gracias, Miriam. No sé si Rudolf Correa, que tenía la mano arriba, Mauricio, según tú me dijiste. Sí, ya estoy acalambrado. Bueno, dile. Bueno, yo quería, la verdad que es supremamente interesante todas estas charlas que hemos tenido, realmente algo buenísimo. Yo quería simplemente complementar algo. Resulta que el capitán Jorge Correa, tío de Carlos y tío mío, ingresó a la SCATA en 1926 y en el año 1937 lo premiaron por haber volado 500.000 kilómetros en esa época. Luego en el año 1938 voló 750.000 kilómetros y la empresa como premio le dio un chequecito de 250 pesos. Me imagino que en esa época sería pues mucho dinero. Luego en el año 1939 en la SCATA llegó a volar 1.000.000 de kilómetros y por eso recibió la Cruz de Boyacá, la cual una semana después se la robaron en la casa. ¿Sí? Y luego en 1945 entró a Lanza. De ahí para adelante ya es historia nueva. Esto lo saqué del diario que tenía mi abuela,
que yo heredé, ¿sí? Entonces era simplemente como es para aportar un poquito, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, Rudolf. José Alejandro Cepeda tiene la mano arriba. Bien puede hacer uso del micrófono. Te estamos oyendo muy mal. Muy mal. José Alejandro, no te estamos oyendo. Tal vez si nos escribe un mensaje por el chat le podemos contestar. No tiene un micrófono diferente, o si puede ir el teléfono o alguna cosa. Bueno. Carlos, un pequeño paréntesis aquí. Esta historia contada por mi padre me decía que cuando sacaban el oro y el platino del Chocó, lo llevaban a San Marcos, donde llegaba un avión para llevarlo a Medellín, a Bogotá, o hacían transferencia de hidroplano a avión de ruedas. Muchas veces pues no coincidían los dos aviones al tiempo, entonces descargaban el oro o el platino y lo dejaban ahí en la plataforma, pero la única medida de protección o seguridad que tenía esto era una cuerda larga y al final un palo de balso, por si el avión caía al agua, el balso flotara y así podían encontrar dónde estaba el cargamento de oro o platino. Esa era toda la seguridad que tenían y lo dejaban a veces de un día para otro ahí tirado en la plataforma y nunca pasó nada. Señor José Alejandro Cepeda, si usted quiere escribir su pregunta, con mucho gusto la podemos responder porque no le podemos copiar. Y tal vez para redondear la idea también de Billy Series, esta fue la primera vez que una empresa prestó el servicio de transporte de valores. Entonces es otro hito de la historia de SCATA en la historia de la aviación del mundo. Bueno, yo de verdad que les agradezco a todos su presencia y su asistencia a estas charlas que cada vez nos reconfortan más, nos nutren más en el conocimiento de la historia de SCATA, de la aviación en Colombia. Realmente una epopeya grandiosa que hizo a este país cada vez, hizo este país grande. Como muchas veces hemos dicho, fue Barranquilla la que puso a volar a Colombia, la que puso a volar al continente americano. Mauricio, muchas gracias por el trabajo y lo mismo que a Jaime, como siempre, mil y mil gracias por el trabajo investigativo que hicieron. La próxima conferencia que vamos a tener es referente al río Magdalena y es referente al tema del aporte de los alemanes a la navegación sobre el río Magdalena. Los esperamos a todos en esa conferencia. Muchas gracias. Y la grabación de esta conferencia, que algunos nos han preguntado, estará disponible en la página de la Fundación Colombo Alemana. Y dejo a Elkin para que despida la transmisión y dé las indicaciones en donde se podrá encontrar esta grabación. Elkin. Da la impresión que Elkin se retiró. Bueno, muchas gracias. Una buena noche y de nuevo esperamos verlos pronto en nuestro. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas, que estén muy bien y gracias por la invitación. Gracias.
Muchas gracias por la aplausos. invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, Muchísimas gracias, una feliz noche. lo mismo. Bueno, me despido también. Hasta luego. Chao, Mauricio, feliz noche.